Lisette Janco, muy buenas noches. Buenas noches, licenciado. Aquí estoy presente. Muy bien. Quiero el retorno para poder iniciar la sesión de esta noche. Cuando no hay retorno, pienso que no está habilitado. Entonces voy a solicitar, por favor, a todos los presentes un pequeño reporte de parte de ustedes. A ver, ya, Licenciado, buenas noches. muy buenas noches. ¿Con quién habla? Yo soy Mijael Condorcet. A Condorcet, ¿no? Sigue Ya, aquí presente, siguiendo el curso, licenciado. muy bien. Elizabeth Viveros no está en la lista. Elizabeth, Sí, buenas noches. buenas noches. Su nombre completo, por favor. Elizabeth Viveros Guzmán. Guzmán. ¿Qué profesión tiene? Soy abogada y licenciada en idiomas. ¿Su residencia? En, Su- ¿Dónde radica? en Sucre, licenciado. Sucre. Sí, Muy bien. Ya. ¿Alguien más que esté en la plataforma? A ver, puedo observar a... Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, habla ¿Quién? de Guanunis, Raúl Pacheco. Licenciado, le hablas de Joel Pacheco, muy bien. Sí, ¿Alguien más? A ver, Buenas noches, Reinaldo Guarachi. Reinaldo Arachihuanca. Exacto, Muy, de Curawara de Caranx. muy bien, Reinaldo. ¿Quién más está en línea? Lisette Mario, Janco, Mario Colque. Mario Colque. No está registrado en la lista, ¿no? Mario Colque no está. ¿Su otro apellido? Mario Colque Mamán, licenciado. Muy bien. ¿Qué profesión? Policía, licenciado. Muy bien. Eh, ¿Dónde reside? Cochabamba, licenciado. Muy bien. Muy bien, Mario. Seguimos. Raúl Pacheco. sí, Ya está registrado. Muy hola. bien. Sí, ya está registrado, Raúl. Reinaldo Arachi también. Rodrigo Arancibia.
Bien. Vamos a empezar la sesión de esta noche haciendo referencia a los trabajos inicialmente, a la planificación de las actividades. Todos tienen este documento, ¿verdad? El plan de actividades. Entonces, para el día lunes ya tendrían un trabajo, en realidad 2 trabajitos por presentar, y consiste en la realización de la primera, en realizar una descripción máximo en 2 hojas, los motivos que les indujeron a tomar este curso del Diplomado en Educación Superior, considerando el perfil que tienen, la profesión que ustedes tienen. Este documento lo pueden enviar en formato Word o DPF y subirlo a la plataforma. Ya está habilitadas las opciones para que puedan ustedes subir. Como son 2 actividades, hay 2 carpetitas que ustedes pueden cargarlo ahí, y como el sistema se cierra, entonces estaría habilitado hasta las 11:55. ¿Ya? Entonces tomar muy en cuenta eso, porque una vez que se cierra el sistema ya es un poco complicado el envío. Muy bien. Tal vez alguna pregunta sobre esta actividad a realizar. Buenas noches. Quería preguntar cuál es la segunda actividad, porque usted menciona que hay 2 actividades que hay que presentar. Tal vez podría mencionarnos la segunda actividad. Muy bien. Gracias. Aquí tenemos que está resaltado. Dice, en base al documento de la unidad didáctica, elabore otro en una asignatura afín a su formación profesional, en la que debe contemplar al menos la justificación, las competencias básicas, objetivos didácticos, conocimientos previos de la asignatura o de la materia y la estrategia a implementar en esa unidad. En eso estaría consistiendo la segunda tarea. Muchas gracias. Muy bien, para que esté más claro esta parte de la unidad didáctica, ustedes tienen en la plataforma este documento. Como guía pueden utilizarlo, que es una unidad didáctica sobre el sistema nervioso. Entonces, ¿qué es una unidad didáctica? Es un documento que planifica el desarrollo de una clase, de una materia o de un tema en particular. Para impartir el tema en particular, por lo general los docentes deben elaborar este documento tomando en cuenta estos parámetros. Por ejemplo, para este tema del sistema nervioso, que bien nos puede caer a los que son del área de medicina, un primer punto, la justificación. ¿Por qué es importante este tema del sistema nervioso? ¿No? Pues aquí va explicando, ustedes pueden hacer la lectura respectiva. Luego, un segundo punto, las competencias básicas que puede adquirir el alumno,
durante el desarrollo de esta unidad didáctica. Luego, aparte de esas competencias, los objetivos didácticos. Es decir, que la unidad didáctica tiene un objetivo. El sistema nervioso, la enseñanza del sistema nervioso va a tener objetivos para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y uno de ellos podremos apreciar que es el de comprender la necesidad de los sistemas de relación y coordinación y los componentes que intervienen. U otro podríamos considerar como objetivo didáctico el describir la estructura de la neurona y establecer la clasificación de los distintos tipos. Entonces, como ustedes tienen una formación en un determinado ámbito profesional, entonces lo que se les está pidiendo es que elijan un tema en esa área, un tema específico donde ustedes han tenido la oportunidad, cuando su docente les impartió el tema, han tenido la oportunidad de percibir ese aprendizaje. Entonces lo que ustedes tienen que realizar ahora es plasmarlo, la tarea del docente, cómo debe ser, qué documentos de planificación tendría que montar. Y uno de ellos es fundamental, la unidad didáctica. Otro punto importante en la unidad didáctica, en este documento, lo están considerando los conocimientos previos. Es importante conocer, para conocer un determinado tema, tener conocimientos básicos o previos de temas inherentes a ello. Por ejemplo, aquí han considerado que para abordar el tema del sistema nervioso deben tener conocimiento o un criterio de qué es la neurona, qué son las glándulas, qué son las hormonas, ¿no es cierto? Entonces, es importante los conocimientos previos. O como en el área de matemáticas, para ponerlo más simple, para llevar a cabo, por ejemplo, el tema de la multiplicación como operación aritmética, ¿cuál será el conocimiento previo? Que el estudiante sepa las operaciones de suma, mínimamente, porque si no sabe, no conoce el estudiante la suma, mal podríamos hablar o enseñar de la operación de multiplicación, porque la multiplicación es una suma abreviada. Entonces, a eso se refiere esta parte de los conocimientos previos. ¿Alguna pregunta tal vez hasta aquí? ¿Alguna intervención, una inquietud de parte de ustedes? Bien, al no existir, continuamos entonces. En esta unidad también se está contemplando contenidos, es decir, el sistema nervioso, cómo va a estar estructurado. Va a tener una definición de la función de relación, va a tener una descripción del tejido nervioso y su unidad estructural, la neurona. La transmisión de información, sistema nervioso y su funcionamiento, etc. Entonces, es como un tema a desarrollar. Los elementos componentes
para conocer el sistema nervioso, es importante abordar todos estos acápites, todos estos puntos que conforman la unidad didáctica en la parte de contenidos. También aquí se considera, por ejemplo, actividades. En las actividades se puede realizar dependiendo la duración, la magnitud del tema a impartir. El sistema nervioso es un tema bastante interesante, que eso tal vez en una clase no va a ser suficiente poder impartir al estudiante. Tal vez se utilice más horas académicas, puede ser 2 o 3 en 3 sesiones, de tal manera que la enseñanza quede plasmado bajo este documento didáctico. Es por eso que se utiliza una primera sesión, una segunda o hasta una tercera, o posiblemente hasta una cuarta, dependiendo de la amplitud, la complejidad que tenga ese tema. Y aquí tenemos algunos gráficos como medios para poder explicar el sistema nervioso, ¿no? Bien. Aquí tenemos una actividad de motivación. Fíjense, entonces lo que se pide en el trabajo es esta parte también, la actividad de motivación. ¿Cómo podemos motivar a nuestros estudiantes de tal manera que su aprendizaje sea considerable, sea significativo, su aprendizaje no esté forzado por la imposición que puede realizar el docente, más bien una motivación intrínseca del alumno para poder, para que su aprendizaje sea de la mejor manera. Si alguien deseaba intervenir, adelante. Bien, seguimos entonces. Entonces esta parte de la actividad de motivación se les pide precisamente para que el estudiante pueda poner toda la atención sobre la explicación del tema. De pronto una clase puede tornarse un poco complejo o que los estudiantes estén muy distraídos. Entonces es necesario parar el desarrollo de las actividades y aplicar una actividad de motivación, una estrategia de motivación. Entonces en el trabajo se les pide esta parte, ¿no? De la actividad de motivación o una estrategia didáctica de motivación de aprendizaje. Bien, entonces ¿qué ha pasado? Allá. Bien, me escuchan, ¿no? ¿Verdad? Sí. Muy bien. Sí, sí. Sí, se escucha el audio. Muy bien, gracias. ¿No hay imagen?
No, está oscuro. No, no se ve imagen, solo está... ¿No? Lenta su servidor. ¿Hay Licenciado, imagen? no hay nada de imagen. No, no hay licenciado, no hay ninguna imagen. Solo se escucha el audio nomás, licenciado. Nada de A imagen, ver, licenciado. voy a hacer la revisión, por favor, un momentito. Ahora sí se ve, dicen. Muy bien. Ya, gracias. Entonces proseguimos, ¿no? Entonces, como ejemplo, como guía, pueden utilizar esta unidad didáctica, que está bastante completo y que de esa manera se debe realizar. Yo pienso que la mayoría de los participantes de este diplomado tiene esa perspectiva de llegar a ser un docente en esta área, ¿no? O mejor dicho, un docente tal vez en la educación superior, o algunos que son docentes de la educación regular, del sistema regular, que deben tener mucho más conocimiento sobre esto, porque ellos en realidad sí elaboran. En cambio, en las universidades, en la educación superior, las unidades didácticas no son aplicadas por los docentes, y ahí está una de las falencias del avance de las materias. Como la cátedra es libre, y eso está amparado por las normas, entonces el docente no hace un avance cronológico, secuencial de sus asignaturas. En algunos casos, inclusive ni preparar el tema e improvisar la clase. Entonces, esa es una de las grandes desventajas de este sistema. Sin embargo, yo creo que está en la conciencia de cada docente que para ser un buen docente, una de las partes importantes es considerar esta parte, ¿no? de la elaboración de la unidad didáctica. Entonces, como les decía, que una unidad didáctica, por la amplitud y complejidad, puede durar varias sesiones. Y aquí tenemos una segunda sesión, ¿sí? Que también está planificado sus actividades. ¿Qué es lo que se va a abarcar en la segunda sesión? Sistema nervioso central. Y ahí tenemos gráficamente la explicación. Inclusive hay una actividad de desarrollo de 20 minutos, etcétera. O sea, eso es una planificación para llevar adelante una unidad didáctica. Inclusive tiene una tercera sesión. Quiere decir que esta materia del sistema nervioso no es suficiente. Omar, Pilco. ¿Me escucha, Omar? Sí, licenciado, le escucho. Muy bien, lo he visto en imagen, por eso le mencioné. Muy bien, entonces les decía que una unidad didáctica está en función, la duración de la unidad didáctica está en función a la amplitud del tema. En este caso, el sistema nervioso
nos está indicando que no es suficiente un solo día o una sesión, sino una tercera inclusive, ¿no? Bien, ya están otras imágenes. Un cuadro, aquí un cuadro sinóptico, un mapa conceptual. Y una cuarta sesión, vean. Esto requiere 4 sesiones para llevar adelante la realización de este tema. E inclusive tenemos una parte de evaluación con preguntas abiertas o con preguntas o No hay respuestas. imagen. Disculpe, dicen, no se ve imagen, solo se ve una... No hay imagen. No hay imagen, licenciado. ¿Ahora? Hola, licenciado. No hay imagen. No hay Ahora sí. Muy bien. Hay imagen, ¿no? Sí, licenciado, ya hay imagen. Muy bien, gracias. A este lado vamos a llevar. Listo. Entonces, esta unidad, por ejemplo, tiene también una parte de evaluación, ¿no? Cada unidad didáctica puede ser evaluada al final, a la finalización de la unidad didáctica. Y aquí una forma de evaluar es a través de respuestas múltiples, ¿no? ¿Qué partes constituye el sistema nervioso de los humanos? Tenemos 4 alternativas y una de ellas era la correcta, ¿no es cierto? Es una forma de evaluación que es parte también de una unidad didáctica. Resumiendo entonces, indicar que el trabajo no se está pidiendo que hagan al 100%, simplemente para que ustedes puedan tener una idea, se está pidiendo esta parte. Una parte de justificación del tema, que estaría en realidad en la parte introductoria, las competencias básicas, que está también en el documento, objetivos didácticos de la unidad, conocimientos previos, que ustedes deben determinar cuáles son los conocimientos previos al tema que han elegido, y finalmente una estrategia motivacional de aprendizaje. Entonces, como modelito pueden tomar en cuenta el documento que está con el título de unidad didáctica. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto? Es un ejemplo que, reitero, es del sistema nervioso. Entonces, eso consiste en la segunda unidad o segunda tarea. Muy bien. Comprendido, ¿no? Sí. No. No, licenciado, un poquito más, a ver, por favor. Yo sí he comprendido, licenciado, gracias, pero... Doctor, no sé si puede explicar tal vez, una vez más, por favor. Tal vez algunos recién se están incorporando recién, eso es tal vez la desventaja. De todas maneras, para desarrollar esta práctica, la segunda práctica... Licenciado, por favor. Diga. No, siga nomás, licenciado. Ya. De todas maneras, esta segunda tareita lo tienen que realizar en base a este documento, unidad didáctica. ¿Listo? Ya, sí, licenciado. Está bien. Por ejemplo, esto tiene una justificación. Tiene competencias básicas, objetivos didácticos. Eso se lo está pidiendo aquí.
Creo que ahora los compañeros que estamos escuchando la clase apaguen sus micrófonos. Pero apague, Muchas gracias. licenciado, está interrumpiendo la exposición. Ya hay una interrupción de no sé de qué. Ya. Entonces lo que está- licenciado. ¿Cómo? The Bluetooth device is connected successfully. Ya, yo solicito que por favor un poquito verifiquen sus micrófonos, hay mucha interferencia, hay bulla, ¿no? Entonces, por favor, les solicito para que no perjudique el desarrollo de esta sesión. The Bluetooth device is Dice- connected successfully. Bien, entonces, como el documento tiene varios puntos, por ejemplo, veamos este punto 3, son objetivos didácticos, y se le está pidiendo justamente eso, ¿no? Objetivos didácticos. Un primer punto, la justificación. Segundo, competencias básicas, objetivos didácticos, conocimientos previos y una estrategia. Y esa estrategia es a criterio de ustedes. ¿Qué estrategia podrían, como docentes, en el caso que estarían desarrollando ese tema, qué estrategia aplicarían en el desarrollo de esa unidad? En eso consiste el trabajo, estimados diplomantes. Bien. Bueno, como estamos en esta parte, también sería oportuno, porque posiblemente el día lunes también va a ser necesario. Sin embargo, yo quisiera esta otra actividad ya un poquito ir explicando en qué consiste. Como el curso es virtual, entonces los trabajos tendrían que hacerlo llegar en forma oportuna. Aquí, por si acaso, esto es hasta el día lunes 9, ¿no es cierto? Y el sistema se va a cerrar a las 11:55, casi a las 12 del día lunes. Ya, en caso extremo de que no lograran ingresar hasta esa hora, entonces me pueden nomás enviar a mi correo electrónico para dar solución inmediato, ¿no? Cada tarea tiene su ponderación. La primera tiene un 10% y la segunda un 15%. Un 10 y un 15%. ¿Sí? Dicen, hola. Sí, Dicen este documento que está en imagen, la tarea se entiende, pero solamente que este documento no está en mi plataforma. no tendría que estar de todos, o no está. Y si no está, lo voy a volver, lo voy a subir en este momento. ¿Ya? Lo van a tener al final de la sesión. Por WhatsApp, si no, pues al grupo por el WhatsApp y lo manda ahí. Sería más accesible. También, ¿ya? Por WhatsApp también los puedo enviar como lo voy a subir también a la plataforma, pero al final del curso. ¿De acuerdo? Porque no puedo salir de esta parte para introducir eso, si no voy a demorar. Entonces, al final del curso voy a subir ese documentito que va a servir de base para su trabajito. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ya estarían ponderados hasta el día lunes 25%, ¿verdad? Y así vamos a ir
ponderando durante la duración del curso. Ya, y finalmente esta tercera actividad, que me presentarán el día lunes 16 de octubre, consiste en esquematizar, en realizar tal vez un mapa conceptual, un cuadro sinóptico sobre 3 preguntas de este documento, del libro, la investigación científica en preguntas y respuestas. Ese libro también ya lo tienen. A ver, podemos tal vez revisar. Es este libro, tienen esto. Este es el libro que deben consultar, ¿no? La investigación científica en preguntas y respuestas. Existe alrededor de 60 preguntas con sus respectivas respuestas. O sea, ustedes ya tienen más de 60, ¿no? Creo que son 90, 100, 105 preguntas. La tarea consiste en elegir una pregunta cualquiera, o mejor dicho, 3 preguntas cualesquiera, para explicar. A ver, por ejemplo, aquí dice cuáles son las características de la entrevista. Eso también vamos a ver una parte, en la parte de análisis de datos, la importancia que tienen tanto las encuestas como las entrevistas para el acopio de información. Pero las entrevistas, por una parte, tienen características. ¿Y cuáles son esas características? Esas están explicadas en este párrafo. ¿Vean? Está explicado en ese párrafo. Entonces, lo que tienen que hacer es, en base a esta respuesta, y en base a una complementación y una posición como investigadores, me realicen un resumen, un mapa conceptual sobre las características de la entrevista. Por ejemplo, son 106 preguntas, entonces tienen la posibilidad de elegir tal vez las más sencillas o las más complejas, eso ya depende de ustedes. En eso consiste esta tercera actividad. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Un poquitito más puede explicar, licenciado, por favor. Muy bien. ¿Cuántas preguntas tiene que ser? Las preguntas son 3. A ver, vayamos por el enunciado mejor. Aquí está. Tienen que revisar este documento, dice, ¿no? Descripción de esa actividad. Del libro, la investigación científica en preguntas y respuestas, de Corona Gómez,
esquematice en un mapa conceptual 3 preguntas que por separado usted considere importante o simple, tomando en cuenta las respuestas respectivas y dando una postura personal sobre el tema específico como investigador. Eso es la descripción de esta actividad. Ese libro, ya lo hemos dicho, es este es el libro, ya lo tienen, y este libro tiene más de 100 preguntas como respuestas. Y podemos elegir, a ver, por ejemplo, la pregunta 29 nos dice cuáles son los rasgos fundamentales del método analítico ético. El método analítico está siendo explicado, sus fundamentos, en esta parte. La respuesta está aquí. Permite el tránsito en el estudio de un fenómeno del todo a las partes que lo componen, y de estas, el fenómeno pensado. ¿Vean? Aunque es un poco abstracto, pero es un ejemplo que los estoy dando. En base a esta respuesta, deben estructurarme un mapa conceptual, pero además incrementar tal vez una información adicional para que esté mejor sustentado, tomando en cuenta el posicionamiento, la postura que ustedes tienen respecto a este tema, respecto a los fundamentos del método analítico. Ese es un ejemplo de una pregunta. Lo mismo tendrían que hacer en las dos que van a elegir. Por tanto, son 3 preguntas que deben desarrollar las mismas actividades, pero de manera separada, ¿no? Yo creo que con eso se ha comprendido. Tal vez alguna pregunta. Licenciado, una consultita. Adelante. Acerca de lo que dijo, tenemos que hacer un esquema. El esquema, o sea, tiene que ser, depende de la pregunta y respuesta, pero nuestra percepción, cómo percibimos, también podemos colocarlo al final. Correcto, eso es la postura del investigador, es decir, ustedes qué opinión tienen sobre ese tema. Por ejemplo, como ejemplo hemos tomado esto, ¿no? Los rasgos, no, era otro, pero ya. Ustedes tendrían que hacer, si eligen la pregunta 30, por ejemplo, ustedes tendrían que, en sus propias palabras, mencionar qué entienden o cómo fundamentan esta parte del método histórico lógico. ¿Verdad? A eso se refiere. Bien. ¿Alguien más? No, licenciado, está bien entendido. ¿Ha comprendido, verdad? Ya. Sí, licenciado. Adelante.
¿Alguien? A ver, ¿alguien falta en la lista para poder... Yo, licenciado. Tengo 17 que están en línea, pero aquí solamente 12. ¿Quién faltaría en la lista, por favor? Nombre Yo, completo. licenciado. Adelante. Omar. Omar. Marlo. Pilco López. Sí. Muy bien. ¿Qué profesión tiene? Hola. Médico. ¿Su residencia? Oruro. Muy bien. Le agradezco. Doctor. ¿Alguien más? Hola. Adelante. Buenas noches. Edwin. Hola, licenciado. Adelante, Edwin. Sí, Edwin Jesús. Edwin Jesús. ¿Ya? Gila Ignacio. Profesión. Gila Ignacio. Agrónomo. ¿De Oruro. dónde? Oruro. Oruro. Muy bien. Gracias, licenciado. Adelante, a ver quién más falta. Licenciado. Melissa. Ya. Es Melissa con doble S. Melissa. Stephanie. STEPHANY. Encinas Arano. Muy bien. ¿Profesión? Abogada. ¿Profesión? Abogada. ¿Dónde es su Cochabamba. residencia? Muy bien. Gracias, doctora. ¿Alguien más en la lista? Sí, licenciado. Ronald. Ronald Alberto López. Con B. Ronald con B. Con B. Sí. Ronald Alberto. López. ¿Ya? ¿Su otro apellido? Solo uno. Ah, muy bien. ¿Profesión? Comunicador. ¿Residencia? La Paz. La Paz. Muy bien. Hola. Adelante, Hilda. Hola. Hola, licenciado. Buenas noches. Hilda, ya. Buenas noches, Hilda. Hilda Florinda Copatitinina. Copatitinina. Copa Titi aparte, ¿no? Sí, no, unido. Ah, unido. Sí, seguido, seguido. ¿Profesión? Licenciada en enfermería. ¿Residencia? Santa Cruz. Muy bien. Santa Cruz. ¿Alguien más? Hola. Y adelante, David Ángel. Sí, David Ángel. Ángel. Ayata, con una sola A, por favor. A. Yata, LL. Choque. ¿Está bien? Sí, está bien, gracias. Choque. Segundo apellido. Choque. Sí. ¿Profesión? Economista. ¿Residencia? Oruro. Oruro. Gracias. Muy bien. A usted, licenciado. Licenciado Lisset Janco Aguilar. Ya está, ¿no, Lisset? O recién, a ver. No está Así va. Lisset, ¿no? Sí. ¿Ya está? No veo. No, No no está, hay, ¿no? no está, no está. No, no. Muy bien. Lisset. Janco
Janco Aguilar. Janco Aguilar. Muy bien. Profesión y residencia. Ingeniero informática. ¿Ya? Residencia. Yayaco. Yayaco. Muy bien. Gracias, Lice. A usted, ingeniero. ¿Alguien más? Bueno, tenemos 19 registrados hasta el momento. Bien. Entonces pasaremos ya a esta otra parte de la exposición del tema de hoy. A ver cómo es. Esta parte no lo vimos, ¿no? A ver un poquito, porque sabe, como estoy dictando también el módulo presencial, un poquito ya se me ha confundido. Creo que hemos visto esta parte, no hemos visto todavía esta, ¿no? La investigación educativa. No. Bien. Entonces, aprovechando esta diapositiva, por cualquier emergencia que no podrían enviar sus trabajos, lo hacen en forma inmediata a este correo. Ya, Mario-almedio, bedia@hotmail.com. Bien, la investigación en el ámbito educativo, como en cualquier otro ámbito, constituye una oportunidad para poder realizar diferentes trabajos de investigación. La mayoría de ustedes, yo seguramente voy a conocer en el momento de leer la primera tarea, la primera actividad. Asumo que la mayoría ha elegido este módulo, o mejor dicho, este curso del diplomado, con la perspectiva de incorporarse en la parte docente. Y si algunos ya lo son, seguramente con la intención de mejorar la calidad de enseñanza que puede tener un docente. Sin embargo, a la conclusión de este módulo, todos y cada uno tendrían que realizar un trabajo de investigación en el ámbito educativo. ¿Y cuáles serían los campos de acción donde ustedes pueden desarrollar la investigación? Aquí podemos considerar algunos aspectos importantes, una gama de campos donde ustedes pueden realizar sus trabajos de investigación. Por ejemplo, hacer investigaciones tomando en cuenta tanto al profesor o al alumno, que son los dos componentes importantes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los dos elementos que constituyen el PEA,
el proceso de enseñanza y aprendizaje. Si bien pueden tomar ambos como referencia o simplemente tomar uno solo. Eso ya depende del enfoque, depende del análisis y dependiendo de los objetivos que podrían plantearse durante la realización de ese trabajo de investigación. Entonces hay muchos temas que tocar respecto a los profesores o a los docentes. No se olviden que este trabajo no solamente lo van a realizar en el ámbito de la educación superior, también lo pueden realizar en el campo de la educación regular, a nivel básico, inclusive básico y medio. Porque tenemos también docentes, profesores que están cursando este diplomado y son profesores de establecimientos, unidades educativas, tanto del nivel medio como del nivel básico. Entonces sus trabajos van a estar con toda seguridad en ese ámbito. Entonces pueden también tomar un segmento, pueden tomar su población objetivo de análisis, una unidad educativa, en este caso los alumnos de una determinada unidad educativa. Como también otro pilar fundamental que son los profesores. Podemos encontrar profesores y alumnos con diferentes características. Existen profesores que tienen una habilidad, tienen una destreza para poder desarrollar sus temas de una manera muy sencilla, elemental, entendible, pero también existen profesores que tienen dificultades, o que si bien conocen bien el tema, pero no tienen las habilidades suficientes como para poder transmitir el conocimiento hacia sus estudiantes. Entonces eso también ya es un tema de sujeto a una investigación. ¿Y qué podemos decir de los estudiantes? Los estudiantes también vamos a encontrar una tipología de estudiantes con particularidades diferentes, y esa particularidad y esa diversidad de estudiantes que existen en un aula complica la enseñanza del docente. Entonces es también sujeto de investigación cómo se puede tratar a los estudiantes a través de una segmentación, de una estratificación, tomando en cuenta ciertas características como para nivelar al estudiante. Los dos elementos importantes en el proceso de enseñanza, ¿no?, para tomar en cuenta una investigación en el ámbito educativo. Pero no solamente son los actores, los profesores y los alumnos en el proceso de enseñanza, también se puede hacer trabajos de investigación del entorno donde se desenvuelve o se vincula el proceso de enseñanza-aprendizaje. Podríamos tomar, por ejemplo, en una unidad educativa del nivel medio, tomar aspectos de la dirección, la parte operativa, que puede existir deficiencias en la dirección, y como existe, yo me atrevería a decir, la labor de los directores en la educación regular, de un tiempo a esta parte se ha constituido en una limitante, un problema permanente. No hay dirección. Nominalmente es eso de dirección, pero en la realidad no existe. Y si existe, existe un grado muy bajo.
Y eso está reflejado en los resultados. Podemos dar ejemplo de algunos establecimientos, inclusive algunos, o ustedes mismos como diplomantes que son padres de familia, tal vez tienen esa experiencia de que por ejemplo, los hijos no tienen un nivel de aprovechamiento adecuado. O si ven sus cuadernos, van a ver que en sus cuadernos no hay avance de asignaturas. ¿Y por qué es eso? Por una parte es el descuido y la negligencia del profesor. Por otra parte, que no hay un seguimiento de parte del director a través de su planificación, de la planificación. Bien, entonces no existe un seguimiento a la planificación por parte de los directores hacia sus profesores. Entonces también es un tema que se puede investigar en esa parte operativa. Adelante, ¿alguien desea participar? Licenciado. ¿Hilda? Sí, disculpe, licenciado. Adelante. En esta diapositiva, por si acaso, no explica el caso de Oppenheimer, donde era un extraordinario investigador que a los 25 años empezó a dictar clases en California. Exacto, eso está en la anterior diapositiva. Había otra diapositiva que está también ya en la plataforma. ¿Sí? ¿Está bien, Hilda? Bien, es el ejemplo que les puse de este maestro, de Andrés Oppenheimer, ¿no? Está en la diapositiva que hemos presentado sobre la motivación. En esa presentación van a encontrar el caso de Oppenheimer, ¿de acuerdo? Sin embargo, eso también nos sirve como un ejemplo, ¿no? Existen profesores siendo excelentes, conocedores del tema, profesores altamente calificados, altamente formados, pero lamentablemente en el desarrollo de sus actividades existen deficiencias en la transmisión de conocimientos, que es muy diferente el saber y el impartir esa enseñanza. Ese ejemplo es bastante interesante y si ustedes lo analizan y investigan mucho más sobre este autor, yo creo que va a ser muy útil para que ustedes puedan inclusive tomar como referencia en sus trabajos de investigación, ¿no? Para sustentar algún objetivo que se tracen respecto a ese ejemplo. Bien, entonces como elementos, como actores importantes tanto del proceso de enseñanza y el entorno, constituyen campos de acción para llevar adelante una investigación en el ámbito educativo. También se puede considerar grupos de personas, de profesores. Por ejemplo, si tomamos diferentes profesores que imparten una misma asignatura, por ejemplo, o diferentes profesores que imparten diferentes asignaturas. Otro objetivo
o mejor dicho, otro campo para poder llevar adelante una investigación educativa. Un equipo directivo, o los padres de familia, por ejemplo, los padres de familia, que son el entorno del proceso de educación, pero tienen un rol importante, complementario, o tal vez diríamos la más importante en la formación de sus hijos. Porque la educación no siempre va a estar a cargo de los profesores. La educación de los niños, por ejemplo, es parte de la familia, parte de los padres que procrearon a su hijo en guiarlos por caminos con valores éticos y morales, con responsabilidad. Entonces es parte importante la labor de los padres de familia en la formación y el aprendizaje también de los niños. No simplemente es de los docentes. Entonces, un elemento también importante, por ejemplo, los profesionales en el área de psicología, porque los estudiantes tienen diferentes caracteres, diferentes comportamientos en sus colegios. A veces están influenciados por las relaciones intrafamiliares que hay. Posiblemente existan problemas familiares. Posiblemente existan familias que tienen una inestabilidad familiar desde el punto de vista económico, social, etc. Y eso percibe el estudiante. Y el estudiante asistir en esas condiciones a un centro, a una unidad educativa, bueno, el rendimiento siempre va a ser deficiente. Pero entonces ahí la labor del docente constituye la oportunidad para demostrar que ese docente sí puede dar solución a través de una relación con sus estudiantes, a través de la aplicación de estrategias didácticas. Entonces, vean, es un tema bastante interesante, complejo, que desde el punto de vista, por ejemplo, de la psicología, este tema de la familia, de los padres y madres respecto a sus hijos, un tema bastante interesante de investigación. Disculpe, licenciado, este tema ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto, ¿verdad? Eso les preguntaba. Habla del caso de Oppenheimer, donde era, a los 25 años ya empezó a dictar clases en California, me parece. Nos explicó sobre eso también. Ya, pero eso, el Oppenheimer está en la diapositiva del anterior, estimada doctora, de la motivación. Ahí hemos abordado ese tema de Oppenheimer. Porque aspectos a investigar en educación también lo tengo, sí, pero... No, lo que pasa es que ha debido ver la presentación, pero la explicación no lo he realizado. O este cuadro ya realicé. ¿De acuerdo? Sí, sí. ¿Ya expuse este cuadro, señorita? Sí. ¿Sí? Entonces y por ahí estamos estoy equivocada de los otros participantes que lo confirmen, no sé, tal vez yo ya lo vi, pero esa parte. Claro, lleva una confusión, ¿no? Porque como estoy dictando también, les reitero, el curso presencial, entonces eso también un poquito me ha confundido, pero voy a tomar nota ahora en qué parte estamos para no incurrir en ese problema. Bien, entonces creo que sí hemos abordado, yo también algo me acuerdo de esta parte.
Sí, pero buenas noches, licenciado. Es bueno, ¿no?, retroalimentar de alguna otra forma. En la primera vez no se centra, pero ya comprendemos mejor, ¿no?, que la educación comprende de varios aspectos, ¿no? Y en eso influye el padre de familia, el profesor. Entonces, la educación siempre tiene que ser sociocomunitaria, ¿no es cierto? Para poder enseñar mejor. Muy bien. Ya, gracias, le agradezco. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? O sea, hacer solamente mención, si yo sé que hemos visto esta parte, entonces rápidamente lo veamos esto, ¿no? El ámbito, estoy retrocediendo porque, bueno, y así podemos encontrar una cosa, una serie de aspectos que estarían sujetos a una investigación educativa. Los medios tecnológicos, por ejemplo, aspectos económicos, ¿no? Lo tecnológico, económico, institucional. ¿Qué decir el aspecto institucional? Existen unidades educativas sin infraestructura, sin muebles. Y bajo esas condiciones el proceso de enseñanza-aprendizaje baja también. Eso es influyente, ¿no? Luego podemos tomar en cuenta, ver otros aspectos, así a la rápida esta parte. Por ejemplo, el entorno comunitario, lo que decía su compañero. Es un elemento importante, la comunidad, que es el entorno global del proceso educativo. Las comunidades tienen un rol protagónico en la educación. Gracias a ellos hay la apertura de establecimientos, de unidades educativas, pero no solamente su labor va a estar en eso, también en la parte de seguimiento, tanto a docentes como a sus propios hijos. El cumplimiento de obligaciones por ambas partes. Los programas también es un tema de investigación. La mayoría de las investigaciones, por lo que he podido observar, las realizan sobre diseños curriculares. ¿A qué se deberá eso? Las propuestas que realizan siempre es un rediseño en determinada asignatura. Un diseño Evidentemente es importante el rediseño, pero el rediseño debe ser no solamente de una asignatura, sino de una malla curricular. Y una malla curricular que compone todas las asignaturas de formación profesional, estas deben ser actualizadas periódicamente, o mínimamente cada 5 años, podría decir. Porque si ustedes toman en cuenta, hay carreras con mallas curriculares que han elaborado hace 15 o 20 años atrás. Y de pronto esas asignaturas, esa malla curricular ya no obedece a la realidad, ya no da una satisfacción a las exigencias de la sociedad, a las exigencias del desarrollo de las tecnologías. Entonces es necesario hacer no solamente una asignatura, sino en toda la malla curricular, ¿no? Pero los trabajos de investigación es válido, es una propuesta, bueno, hay que empezar por algo, porque los trabajos de investigación
no siempre van a ser generales. Como se hacía antiguamente, los trabajos de tesis contemplaban temas de investigación muy ampulosos, con objetivos muy grandes, y en el fondo no se llegaba a cumplir ningún objetivo específico. Entonces, hoy en día es mucho más fácil hacer un trabajo de investigación donde se puntualiza sobre un objeto de investigación concreto. Aquí tenemos un cuadrito, que eso también creo que lo hemos explicado. Para lograr el conocimiento, ¿no? El conocimiento debemos partir de una situación de análisis, tanto en el ámbito comunitario o social, institucional y personal. Es decir, de los componentes del PEA y su entorno. ¿A través de qué? A través de bases conceptuales, de conocimiento, de teorías, de métodos, ¿no? Y sustentados también a través de procesos de investigación cualitativa o cuantitativa, conocida como paradigmas del positivismo, del interpretativo o etnográfica o cualitativa, del paradigma sociocrítico. Pues estos paradigmas se entiende como paradigma algo que es digno de imitar. ¿Y quién fue uno de los precursores del paradigma? Ha sido Tomás Kuhn, el que en realidad dio esa presentación en el contexto de la investigación científica. Y lo definía un paradigma, más o menos, o era un paradigma como un esquema que era admitido, era consensuado por la comunidad científica para encarar, para explicar un determinado fenómeno. Entonces, circunscritos en estos paradigmas, se logra un conocimiento, ¿no? Un conocimiento a través de la determinación de causas y efectos por medio de un diagnóstico situacional. Es decir, a través de un diagnóstico podemos determinar cuáles son las falencias, las deficiencias que presenta una situación, una situación real. Es decir, si nosotros hacemos un análisis de una situación, seguramente vamos a encontrar muchas deficiencias. Pero lo ideal sería dar solución a esos problemas y entrar a una situación sin carencias. Si aquí existe carencias, existe problemas o necesidades que deben ser atendidas, en este otro lado estarán ya aspectos que se han solucionado, ya no habrán carencias sino satisfacciones, ¿no? Las causas y efectos explicados por esa relación que existe entre estos dos, lo que es y lo que debería ser. Y en esa diferencia está el pronóstico. ¿Qué puede pasar si persiste un determinado problema? Es como poner un ejemplo en la salud de una persona. Uno asiste a un médico, por ejemplo, cuando tiene
malestar. Entonces, ¿qué hace el doctor? Hace un diagnóstico de qué es lo que tiene el paciente. Entonces hay una necesidad de que ese malestar debe ser solucionado, pasar a un estado, de un estado negativo a un estado positivo. ¿Y qué pasará si no se da solución a este problema? Las consecuencias pueden ser fatales, pueden ser mortales. Entonces el pronóstico nos permite conocer qué es lo que puede pasar a futuro si no se realiza, si no se da solución a ese desafío que tiene esa persona. Y un fenómeno identificado a través de un problema tiene ese mismo tratamiento. Si no se da solución, corre el riesgo de que ocurra algo malo. ¿Sí? Que las enfermedades pueden, tal vez, no afectar solamente a uno, con consecuencias personales fatales, mortales, sino que puede, inclusive, expandirse en la sociedad. Bien, eso sería de más o menos la síntesis de esta primera parte. Bueno, la finalidad de una investigación educativa nos indica claramente conocer con cierta precisión una determinada realidad educativa. O sea, a través de una investigación tendremos la oportunidad de describir y comprender esa realidad educativa, las características que ella posee, también la relación que existe entre los elementos que la configuran, es decir, no solamente las investigaciones se van a centrar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino en aquellos elementos que lo conforman, todo el entorno que hemos analizado inicialmente. Resumiendo, podríamos decir que la finalidad de la investigación es actuar sobre una situación para mejorar, para mitigar, o en última instancia, para liquidar un determinado problema. No todos los trabajos, no con los trabajos de investigación, se suele dar soluciones a los problemas. Porque si fuera así, creo que estaríamos viviendo en un mundo muy desarrollado, sin ningún conflicto. Las soluciones se realizan de manera parcial, solamente es para mejorar. En algunos casos, tal vez que sería la mejor alternativa de eliminar por completo esa limitante identificada inicialmente. Y aquí están las fases del proceso de investigación. Y esto nos toca desarrollar, ¿no? Como una primera fase tenemos el planteamiento de la investigación, con estos puntos, la identificación del tema de investigación, que es importante, es el inicio de una investigación, de un trabajo de tesis, por ejemplo. El planteamiento del problema, identificación del problema.
la elaboración de los objetivos, que debe estar estructurado secuencialmente, de forma coherente y consistente, como también la hipótesis. Estos tres constituyen en realidad la tríada de la investigación: el problema, los objetivos y la hipótesis. Estos tres elementos, si están bien estructurados, bien elaborados, están consistentes en su redacción, entonces podríamos hablar de un trabajo de investigación ya realizado. De lo contrario, si uno de ellos tuviera deficiencias, de por sí toda esta estructura caería. Es decir, que un trabajo de investigación sin la consistencia de estos tres elementos, el problema, objetivos y la hipótesis, ¿no? El problema, objetivos e hipótesis, el trabajo arranca. De lo contrario, el trabajo se paraliza. Tenemos una segunda fase, ¿no? El diseño de la planificación. Según este autor, consideran estos elementos. Sin embargo, otros autores podrían considerar otros elementos. Y aquí podemos ver la identificación de variables de estudio. Eso es la parte de la operacionalización o también llamada operativización de la hipótesis. En un trabajo de investigación, en el momento de la formulación de los objetivos y del problema, se debe considerar dos variables como mínimo. Dos variables para el estudio. Identificación de la población de estudio. El campo de acción, donde, o sea, el ámbito espacial y poblacional. El alcance poblacional y espacial que debe tener el estudio. Bueno, todos estos puntos lo vamos a desarrollar a lo largo de estas sesiones que tenemos, que es parte de la investigación en el ámbito educativo. Tenemos la parte de interpretación de resultados, por ejemplo. Y aquí también, si es que el tiempo nos permite, podríamos tal vez considerar algunos procedimientos para poder realizar la interpretación de resultados. Si uno recaba información respecto a su trabajo, importante es el procesamiento de sus datos y la interpretación que van a ir reflejados en el diagnóstico. Y el diagnóstico no es nada más que la descripción de la realidad con datos, si es posible, estadísticos, ¿no? Luego tenemos establecimiento, bueno, son puntos que vamos a ir tratando. Finalmente, la redacción del informe de investigación, que sería, en realidad, el trabajo de tesis elaborado, ¿no? Entonces, eso va a ser, digamos, el programa que debemos abarcar en estas 2 o 3 semanas que nos faltaría. Bueno, aquí tenemos una conceptualización de los tipos de investigación, tomando en cuenta que en el nivel superior se considera dos tipos de investigación principales: la aplicada y la pura. La pura es cuando hay aportes científicos, hay aportes, por ejemplo, en el caso de la medicina,
podría existir una investigación que realmente haya un aporte científico a la ciencia, o sea, hay un aporte a la ciencia en forma directa de parte de un investigador, ¿no? Eso es una investigación pura. Pero por lo general se realizan investigaciones aplicadas. Y las investigaciones aplicadas es precisamente una aplicación de alguna teoría, de algún teorema, de alguna parte del contenido curricular que se puede aplicar en una investigación determinada. En el ámbito económico, por ejemplo, podríamos utilizar, me viene en mente, los que son economistas conocen, por ejemplo, para medir la desigualdad de los salarios o la desigualdad de la distribución de ingresos, tal vez un modelo a aplicar podría ser coherente, oportuno, la curva de Lorenz y el coeficiente de Gini. Estos dos modelos explican aquello. Entonces, la aplicación de estos va a permitir proponer una determinada, o realizar una determinada propuesta para dar solución a un problema identificado respecto a los ingresos, respecto a los salarios, etc. Y en otras ciencias y en otras profesiones de igual manera, la aplicación de ciertas teorías, de ciertos modelos para dar solución a un determinado problema. Por eso se llama aplicada, investigación aplicada. Bueno, esto ya no lo vamos a tomar en cuenta, la investigación evaluativa, por ejemplo, de evaluar, porque estaría casi implícito en la investigación pura. Porque el objetivo sería de evaluación, evaluar. Ay, pero ese no sabes. Se ha vuelto. Los estudios también pueden ser realizadas o denominadas estudios de campo en el ámbito educativo, porque describen situaciones naturales como una comunidad educativa, un aula. En el campo educativo se estaría refiriendo a eso, ¿no? Por ejemplo, un estudio de campo en el ámbito de la agronomía, lo realizan bastante este tipo de investigaciones, a través de sus experimentos agronómicos en parcelas pequeñas de la producción o cultivo de un determinado, de un determinado producto. Por ejemplo, en la producción o cultivo de papa, los agricultores, o mejor dicho, los agrónomos utilizan una serie de experimentos para estudiar, por ejemplo, el tema de las plagas que atacan al follaje, a la producción, a la planta en sí de la papa. Entonces, ¿cómo pueden combatir? Es una limitante aquello. ¿Y cómo pueden combatir contra esas plagas? ¿Cuál sería la forma de eliminar esas plagas que perjudican el desarrollo normal de esas plantitas, que se traduce después en la producción y el rendimiento del cultivo de la papa? También existen estudios correlacionales. Decíamos que en una investigación se toma en cuenta dos variables mínimamente, y cuando es un estudio de carácter correlacional, entonces puede consistir este trabajo en relacionar una variable con la otra variable.
qué grado de dependencia existe. Y para ello es necesario la aplicación de estadística, de análisis de correlación, determinar los coeficientes de correlación de estas dos variables. Estos estudios experimentales tienen relación a los estudios de campo. En realidad serían, digamos, un complemento. Volviendo al ejemplo de la producción de papas y las plagas que afectan el cultivo de la papa, entonces los estudiosos que están especializados en diferentes áreas van a hacer un estudio de estos animalitos que devoran el follaje de la planta. Y ellos lo van a realizar ¿dónde? En laboratorios. ¿No? ¿Cómo pueden eliminar eso? ¿Con qué productos? ¿O qué características tienen estas plagas? ¿No? La última invasión de plagas que hubo en Santa Cruz, por parte de Santa Cruz, la producción de cebada, etcétera, ha sido un tema muy preocupante. Imagínense la cantidad de plagas que invadió la producción ¿cómo fue? Bueno, la producción en el oriente boliviano. Han tenido que fumigar inclusive con aviones, ¿no? Porque era muy grande la cantidad de plagas que invadieron el terreno boliviano. Felizmente se pudo combatir, pero eso también merece un estudio. Posiblemente no se haya eliminado por completo este problema. Quién sabe, de aquí a una temporada podría también volverse a repetir. Y para ello es importante los estudios investigativos en este ámbito. Bien. Bueno, longitudinales ya no lo vamos a tomar en cuenta. Todos estos aspectos, como decíamos, dan origen a los paradigmas. Y aquí están de forma sintética lo que decíamos. Thomas Kuhn, en 1978, un francés, definió un paradigma como la visión particular del mundo que tiene una determinada comunidad científica. Entonces, existen tres paradigmas importantes en la investigación. El paradigma positivista o cuantitativo también se conoce, el interpretativo o cualitativo y finalmente el sociocrítico. Estos tres paradigmas tienen sus particularidades que toda investigación el autor de una investigación debe posicionarse o tomar una postura en una de estas corrientes filosóficas. En realidad son corrientes filosóficas. Y bajo ese enfoque, realizar un trabajo de investigación. Y nos dice, por ejemplo, que un paradigma es un ejemplo o algo que se toma como un modelo digno de seguir.
conjuntos de creencias y actitudes como una visión del mundo compartida por un grupo de científicos que implica una metodología determinada. Bien, entonces son corrientes filosóficas que son aceptados por una comunidad científica y son presentados por una comunidad científica y aceptados por la sociedad. El término paradigma suele usarse para designar teorías específicas. Desde el punto de vista de la ciencia epistemológico, en las ciencias sociales, se distingue. A ver, vamos. Los siguientes paradigmas. El positivista, también conocido como racionalista, empírico o cuantitativo, ¿no? Este modelo, hasta no hace mucho, ha sido considerado uno de los modelos o paradigmas más predominante en las ciencias sociales. Es decir, era la más utilizada, bajo la filosofía de que el hecho es la única realidad científica. O sea, la realidad estaba explicada por los hechos. Una realidad estaba determinada por los hechos, y un hecho es la única realidad científica. Esa era su filosofía de este paradigma. Y todo proceso de investigación dentro de este paradigma considera tres estados: el tecnológico, o mejor dicho, el teológico, basado de que las cosas se explicaban por la existencia de Dios, que las cosas se explicaban por las fuerzas de un ser supremo. Y lo metafísico, por otra etapa, lo metafísico, que representaba que los hechos no eran explicados por un fenómeno sobrenatural, sino de una manera natural. Y la conjunción de estos dos, del teológico y el metafísico, daba como resultado lo positivo, lo científico. Entonces, ese era el sustento de este paradigma del positivismo. Y su organización estaba jerarquizada. Es decir, que los fenómenos se explicaban a través de las ciencias exactas, ciencias naturales. Empezaban de lo más complejo y terminaban en lo más concreto. Y las ciencias más complejas la consideraban las matemáticas, luego la astronomía, la física, la química, la biología. A estas ciencias sociales y exactas se añade otro componente importante, que es la sociología. La combinación de estas ciencias exactas y naturales con la sociología, con las ciencias sociales, constituyen lo que es el positivismo. Existe una positividad cuando se va de lo más complejo a lo más concreto. Por eso el nombre de paradigma positivista.
Otro paradigma importante que habíamos mencionado es el paradigma interpretativo, conocido también como el paradigma cualitativo. Y otros lo conocen, los autores, como el hermenéutico. ¿Y en qué consiste esto? Intenta sustituir las nociones científicas de explicación, de predicción y de control del paradigma positivista por las condiciones de comprensión, significado y acción. Busca la objetividad en el ámbito de los significados. Entonces, en contraposición al anterior paradigma positivista, entra este paradigma interpretativo, que trata de sustituir por las condiciones de comprensión, significación y acción. Busca la objetividad en el ámbito de los significados. Por tanto, da mayor peso no a lo que es, sino a la interpretación de lo que es. Bastante interesante, algo de filosofía. O sea, da mayor importancia a los hechos de la manera tal como es, ¿no? Y el frente a la interpretación a lo que es realmente. No interesa llegar a un conocimiento objetivo, sino a un conocimiento consensuado. O sea, para este paradigma es importante esto, el conocimiento consensuado. Es decir, que se debe coordinar, cohesionar el conocimiento del investigador con el entorno, con el entorno de una realidad, de un hecho o fenómeno identificado. El paradigma sociocrítico. En realidad, este paradigma es tal vez uno de los más utilizados en las investigaciones actuales. Su lema es la transformación social. Transformación social. Nos dice, adopta la idea de que la teoría crítica es una ciencia social, que no es puramente empírica, sino solo interpretativa. Sus contribuciones originan de los estudios comunitarios y de la investigación del participante. Por eso es social, sociocrítico. Su objetivo de este paradigma es promover las transformaciones sociales, bajo ese lema de transformación social, que se refleja en el objetivo, dando respuesta a diferentes problemas específicos presentes en el seno de las comunidades, pero con la participación de sus miembros. Esto es importante, y aquí podemos rescatar lo que uno de sus compañeros mencionaba, y hacía mención a las comunidades, porque también es parte de una investigación. Entonces, lo sociocrítico transforma la sociedad, da respuesta a problemas de hoy en el seno de las comunidades, pero con la participación de sus componentes, de sus miembros componentes. Y finalmente el principio de este paradigma lo podemos resumir en 3 o 4 principios.
Conocer y comprender la realidad como práctica. O sea que la realidad en realidad constituye una práctica para el conocimiento. Por tanto, unir la teoría y la práctica para el conocimiento, para la acción y para la consecución de valores. Otro principio, orientar el conocimiento a emancipar la libertad, a emancipar y liberar al hombre. Si tomamos en cuenta los anteriores paradigmas, principalmente el positivista, que es un tanto tradicional, no existía libertad en los educandos. El docente era el que guiaba el proceso, pero sin embargo los estudiantes no tenían esa libertad, por lo menos de cuestionar, de preguntar, porque su enseñanza era muy paternalista, muy tajante, una conducta muy vertical sobre los alumnos. En cambio, este paradigma libera la parte de la participación de los estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y finalmente, como un principio de este paradigma, es implicar al docente a partir de la autorreflexión. Esto viene bien el ejemplo de Oppenheimer, que vimos la anterior clase. Ese docente, después de ser un docente magistral, que nadie lo entendía, se convirtió en un docente reflexivo, ¿se acuerdan? Reflexionó las debilidades que él tenía y se propuso en cambiar. Fue autorreflexivo y hoy en día constituye un docente ya no con las mismas deficiencias de un principio, sino superó esas deficiencias y ahora es el docente más requerido del mundo. Bien. Bueno, hasta ahí habríamos visto una parte sobre los paradigmas, los ámbitos para llevar a cabo una investigación educativa que deben estar circunscritas bajo diferentes enfoques o paradigmas. Ahora lo que nos toca es desarrollar los procedimientos metodológicos para la elaboración de un trabajo de investigación. Lo que comúnmente nosotros conocemos, los trabajos de investigación plasmados en las tesis o los trabajos dirigidos, que son modalidades de titulación en la educación superior. Para ello es necesario realizar trabajos de investigación. Y una de las primeras tareas a realizar es el planteamiento y la identificación de un problema a investigar. Bien, hasta aquí tal vez algún comentario, alguna sugerencia o inquietud que tuvieran los participantes en esta noche.
no hay participación. A ver, me voy a permitir, a ver, preguntar a quién. A ver, a Mijael, ¿puede ser? Mijael Condorcet. Ronald. Bien. Bueno, creo que el tiempo se ha cumplido. Sin embargo, podríamos hacer recuerdo de la práctica, ¿no? No está de más reiterar para el día lunes, para el próximo lunes, la presentación de estas dos prácticas. ¿Sí? Y de esta otra es para el próximo lunes, para el 16 de octubre. Muy bien, entonces, estimados participantes, hasta aquí habríamos abarcado el día de hoy, para continuar el día lunes, a la misma hora, 8:30. ¿De acuerdo? Muchas gracias, licenciado. Muy bien, Melissa. Le agradezco, Meli. Muy bien, entonces, dicho esto, vamos a concluir la sesión. Les deseo muy buenas noches y descansen todos en casita tranquilos. Muy buenas noches, queridos diplomantes. Gracias, licenciado. Hasta el día lunes. Buenas noches, licenciado. Gracias. Hasta el lunes. Muy bien, hasta el lunes, Melissa. Hasta luego. Hasta luego, David. Hasta el lunes, Buenas licenciado. noches, licenciado, y Hasta el lunes, Edwin. clases. Gracias, Germán. Muchas gracias, Germán. Hasta luego, licenciado. Gracias por la explicación. Gracias, Hilda, a usted. Muchas gracias.